Libros y datos. Un programa escrito y dirigido por Laura García Prado. En España se unen los conceptos de imprenta, prensa y libertad a través de la progresiva promulgación de reglamentos y leyes que acabarán resultando en la Ley 14/1966 de 18 de marzo de prensa e imprenta. Pero debemos retroceder a 1810 y al trienio liberal para entender la importancia de lo que se denominó libertad de imprenta. Esto será la semilla de la libertad de expresión que hoy usamos a diario, o de la que hacemos uso a diario, y nos servirá para entender términos como censura, control de contenidos en los medios de comunicación o iniciativas que pretenden regular qué puede o qué no puede publicarse. Es cierto que el contexto actual ha variado por completo desde esa ley de imprenta y ahora son las redes sociales, con mucho más peso en algunos casos que la propia prensa tradicional, la que es una vía de expresión por parte de los ciudadanos, por parte de los propios periodistas y por parte de los políticos. Una de las cuestiones que se plantean en la bibliografía que he utilizado para este podcast es si se podría considerar que la libertad de imprenta, promulgada en la Constitución de 1812, como veremos, es sinónimo de libertad de prensa o libertad de expresión. El periodo histórico en el que vamos a movernos para este podcast es el final del antiguo régimen, el trienio liberal y la década ominosa. Fue aquí, en este periodo, básicamente, donde se concentra, primero, la utilización a través de una norma del concepto de libertad de imprenta y todo lo que supone hasta llegar a esa promulgación, es decir, lo que supuso en España, los cambios que hubo en España, no tanto sociales, sino quizá más bien ideológicos en lo que a esto respecta. Es significativo que la libertad sobre lo que se publica se denomine en un principio libertad de imprenta. Esto nos da una pista sobre el contexto histórico previo a la promulgación de este derecho. En 1785 tenemos la Real Orden del 19 de mayo, que establece diferencias entre prensa y libro. Se considera al libro como buena literatura, porque entienden que es el heredero de la enciclopedia. Y por otro lado, consideran a la prensa como un género menor. Se busca defender la verdad y se hacen ya alusiones en aquel tiempo a la información falsa. El antiguo régimen, en el Real Decreto de 19 de mayo de 1785 que he comentado, ya comienza a prohibir de forma aleatoria determinadas publicaciones que con su información consideran que corrompía a la nación. La prensa es para ellos, o en gran medida para los poderes públicos, es la creadora de difamaciones y calumnias contra el clero. Después tenemos la Real Orden del 7 de octubre de 1788. Esta Real Orden coloca a Floridablanca como máximo opositor de la libertad de imprenta y la censura va en aumento hacia publicaciones periódicas como los propios periódicos o como folletos. En aquel entonces tenemos que entender que el concepto de publicación periódica, el concepto de periódico que hoy tenemos no era tal. Eran más bien panfletos,
folletos, manifiestos y, bueno, sí es verdad, algunos periódicos, algunas publicaciones periódicas, pero no en el concepto que entendemos hoy. Se debía identificar de forma clara las fuentes que se usaban y ya se planteaba la creación de una figura de censor. Este censor, que se denominaba especialista, debía repasar los textos y cotejaba de forma rigurosa el original y el texto impreso justo antes de su distribución para ver que no había ningún tipo de cambio, ningún tipo de modificación o de manipulación en lo que se había presentado y lo que finalmente se distribuía. Otro concepto vinculado a la libertad de imprenta es lo que se entiende como opinión pública, lo que hoy entendemos como opinión pública. Esto es algo muy importante ya desde finales del siglo XVIII. España ha tenido, hay que entender la situación política de España, ha tenido una mala gestión administrativa con Godoy y esto provoca un descontento cada vez creciente entre la población. Evidentemente será la universidad donde empiece a reflejarse más y por donde más circulen estos panfletos o estos folletos y finaliza con lo que podríamos denominar una guerra ideológica entre 1793 y 1795. Será en este momento cuando surjan muchas publicaciones, folletos y muchos manifiestos que acaban llegando al centro del país desde exiliados españoles que estaban en Bayona o que estaban en Perpiñán. Es en estas publicaciones donde ya se empiezan a tratar de forma abierta las ideas de libertad, de igualdad o de soberanía popular, mientras que en España se continuaba dentro de una organización de carácter absolutista. Pero la situación política en España, con la Guerra de la Independencia, coloca a los periódicos como una vía de comunicación necesaria y muchas veces ya se utilizan estos periódicos con fines partidistas por parte de uno y otro bando para defender sus causas y defenestrar a la causa contraria. Como vemos, hay cierta libertad de imprenta, hay cierta libertad de prensa, si queremos denominarlo así, pero todavía no está regulado de forma específica en ninguna norma. El 10 de noviembre de 1810, las Cortes de Cádiz, en la Real Isla de León, promulgan el Decreto IV de Libertad Política de Imprenta. Este decreto, con sus evidentes limitaciones en lo que entendemos por libertad de expresión o libertad de prensa, supone el nacimiento de este derecho fundamental. Y si hacéis una búsqueda en la bibliografía sobre esto, veréis que este decreto, el decreto de 10 de noviembre de 1810, supuso un hito en la asunción o en la manera de concretar qué era la libertad de prensa, evidentemente con sus limitaciones y con sus restricciones. Este decreto, cuyo contenido lo tenéis disponible en el artículo de este podcast, que está disponible en mi página web, establece la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos y sus ideas políticas, como freno de la arbitrariedad de los que gobiernan y como vía para ilustrar a los ciudadanos o como único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinión pública. Es importante entender que en 1810 que se reconozca que el ciudadano tiene derecho por sí mismo
de manifestar sus pensamientos y sus ideas políticas como freno a la arbitrariedad de los gobernantes, a los usos y abusos de los gobernantes, es un hito muy importante. Es cierto que hay que entender esta promulgación de libertades dentro del contexto histórico en el que nos movemos, pero siempre habrá que hacer ese juicio entendiendo ese contexto para no despojarlo del valor que tiene. Y también se entiende que la libertad de imprenta la consideran la única forma o una de las vías más efectivas para que la formación, para que la información llegue a los ciudadanos. En su artículo 1 establece que todos los cuerpos y personas particulares, de cualquiera condición y estado que sea, tienen la libertad de escribir, libertad de imprimir y libertad de publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que se expresarán a continuación en el presente decreto. Recordad que decíamos que unos cuantos años antes había un censor, un especialista que revisaba lo que se escribía y lo que se publicaba antes de su distribución. Pues ahora se elimina esa revisión y aprobación antes de su publicación, lo cual ya es un hito bastante importante. En el artículo 2 se eliminan los juzgados de imprenta y la censura a las obras políticas precedente a su impresión. Como decíamos, se incluyen limitaciones como la potestad de jueces y tribunales para la averiguación, calificación y castigo de los delitos de abuso de la libertad de imprenta. Los libelos difamatorios, escritos calumniosos y subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía o contrarios a la decencia pública, castigados con la pena de la ley. De igual modo, los escritos sobre religión siguen sujetos a previa censura de los ordinarios eclesiásticos, según lo establecido en el Concilio de Trento. Hay que entender una situación característica de la época de la que estamos hablando. ¿Por qué tiene tanto peso esta censura sobre los escritos de carácter religioso? Evidentemente, estamos hablando de una época en la que el clero y la religión tenía una relevancia muy superior a la actual en la sociedad. Y por otro lado, había una serie de corrientes reformadoras dentro de Europa que comenzaron en el siglo XV, como el jansenismo, que lo que buscan es ir en contra de lo establecido, por ejemplo, en el Concilio de Trento, con lo cual veis que sí se abre la mano, hay más permisividad y no hay revisión previa en los escritos sobre política y sobre ideas, siempre y cuando, como dicen en el decreto, no sean calumniosos y subversivos. Esto también es, pues muy sui generis, pero sí es cierto que no hay esa misma permisividad en lo que respecta a la publicación de textos religiosos. Establece multas contra editores y, como medida para garantizar esta libertad de imprenta, nombran una junta censora, una junta suprema de censura. Es decir, para garantizar la libertad de imprenta se crea una censura como garante de esta libertad de imprenta.
Pero por eso insisto que el juicio que podamos hacer sobre este reglamento, que supuso un hito en la época, debe ser siempre entendiendo el contexto histórico para no despojarle del valor que tiene. Este decreto supone una ruptura con el antiguo régimen conservador y es una ruptura importante, ya que se reconoce el derecho del ciudadano, el derecho del pueblo para participar en la vida pública. En la Constitución de 1812, en su artículo 131.24, se establece que protegerá la libertad política de la imprenta, igual que se ha visto en el reglamento de 1810. El que se incluya esta libertad de imprenta no se queda en una mera declaración de intenciones, sino que forma parte del objetivo de que la sociedad forme parte de la vida pública. Así establece en su artículo 371 que todos los españoles tienen la libertad de escribir, de imprimir, de publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencias, de revisiones o aprobaciones previas a la publicación, siempre bajo la restricción y responsabilidad que establezcan las leyes. A través de este artículo se considera que hay una repercusión en la conciencia ideológica popular que permite la creación de lo que hoy entendemos o se conceptúa como opinión pública. De este modo comienzan a surgir nuevos periódicos, nuevos folletos y manifiestos que defienden la libertad y la Constitución. Durante el tiempo que duró el debate parlamentario, los diputados querían que esta libertad de imprenta tuviera un componente de ilustración, que tuviera un componente de reivindicación del individuo y que fuera una forma de crear lo que hoy conocemos como opinión pública. Se considera que a través de esta libertad de imprenta se percibe por primera vez con total claridad que existen dos bandos con opiniones políticas diferentes, que son los liberales y los conservadores, y son estos bandos los que acogerán con mayor y menor entusiasmo esta libertad de imprenta. Pero esta forma de estar más entusiasmados o menos con la libertad de imprenta es solo en función de la posición de poder que ocupan. Cada vez que cada uno está en una situación de poder, van a poner más control y más restricción a esta libertad de imprenta, evidentemente. Como podemos observar, es un patrón que se repite en la actualidad. También serán las clases acomodadas las que se vean amenazadas con esta libertad de imprenta, ya que pensaban que esto podía suponer una amenaza para la conservación de sus privilegios en la medida en la que podía servir de vía para que la sociedad fuera consciente de estos privilegios. El decreto 55 de 22 de octubre de 1820 se aprueba en la época que se denomina el Trienio Liberal, que transcurre entre el año 1820 y el año 1823. Se recupera la Constitución de 1812
y de nuevo se vuelve a tratar la libertad de imprenta, en concreto a través de este decreto sobre el reglamento acerca de la libertad de imprenta. Aquí se establece que todo español tiene derecho a imprimir y a publicar sus pensamientos sin necesidad de previa censura, pero sigue la excepción de los textos y de la información de carácter religioso. La finalización del trienio liberal supone una vuelta al control de lo publicado dentro de las condiciones de libertad que se tenía anteriormente. Entiéndase este concepto de libertad como control y restricción, ya que estamos hablando de un contexto histórico determinado. En cada uno de los textos legales a los que he hecho referencia en este podcast se incluye la responsabilidad jurídica de los que publican y traspasan los límites. En algunos casos, la misma censura es el límite y en otros casos son penas de carácter económico o incluso un proceso judicial para los responsables, para los editores, para los que publican, pero siempre amparándose en la defensa de la libertad de imprenta. Todas estas restricciones son para prevenir de los abusos de la libertad de imprenta. A lo largo de la historia, como vemos, los poderes públicos tienen una relación ambivalente con la opinión pública, con la libertad de expresión o la capacidad de oposición y de manifestación de la opinión del pueblo. Vemos cómo a través de diferentes formatos se intenta controlar con mayor o menor éxito pues la capacidad de comunicación de la población, pero esto que digo es mi opinión sobre lo que hemos visto en el podcast. En la época de Fernando VII, en aras de mantener la decencia, era cuando se aplicaba esta censura, esta figura del especialista. Durante el trienio liberal se medía mucho la ofensa, todo para proteger esa libertad de imprenta. En el artículo que acompaña a este podcast tenéis la bibliografía disponible que he utilizado, así como los decretos a los que hago referencia, por si queréis leerlos y por si tenéis la curiosidad de ver lo que se establece en cada punto y a ver si os sucede, como me ha pasado a mí, detectar insólitas similitudes con la actualidad, aunque estamos hablando de épocas muy, muy lejanas. Así que hasta aquí llega el podcast de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle un like y compartid este podcast. Recordad que tenéis el mismo documento, el mismo podcast, en la plataforma iVoox y en mi página web en el blog tenéis este artículo con la bibliografía utilizada y el acceso a algunos de los documentos que he utilizado, que son bastante interesantes y nos ayudan a entender, la legislación actual, en qué se basa y por qué ha sido así, entendiendo el devenir histórico de España. Así que nos escuchamos en el siguiente podcast.